fórmula que muy probablemente la mayoría conoce, que es el número de barras más el número de reacciones menos 2 veces el número de nodos, nos da el grado hiperestático. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que los nodos siempre son se refiere a las, digamos que uniones entre barras, pero no se consideran lugares como este, por ejemplo, donde hay el cruce de dos barras, así en forma de X, como lo vemos aquí, no se considera como un nodo. Esto solo es para este tipo de barras, perdón, de estructuras. Entonces, los nodos simplemente son estos que voy a indicar. Solo tenemos esos 4 nodos. Ahorita vamos a poner una indicación adicional. Eso para después. Entonces tenemos el número de barras, perdón, son 4 y 2 que forman a la cruz son 6 barras. El número de reacciones pues lo determinamos a partir del apoyo, de los apoyos que tenemos. Si se dan cuenta, tenemos 2 apoyos fijos, entonces tenemos 4 reacciones. Entonces tenemos 4, perdón, sí, 4 reacciones más 6 barras y el número de nodos es 4, como lo podemos ver aquí. De hecho los puse con letras. Entonces la operación es barras 6 más número de reacciones 4 menos 2 veces el número de nodos, o sea 2 por 4. 6 más 4 menos 2 por 4 da un total de 2. Y ese es el grado hiperestático. ¿Hasta aquí alguna duda? No, entonces continuamos. Ya hicimos ayer un ejercicio con grado hiperestático igual a 1. Entonces por eso es que aquí volví a retomar el 2. A ver, aquí preguntan algo. Que si podíamos poner la fórmula en la pantalla, ¿te refieres, no? Entonces, grado hiperestático es barras más reacciones menos 2 veces el número de nodos. Aquí ponemos solo las iniciales, barras, reacciones y 2 veces los nodos, y eso es el grado hiperestático. Entonces, bueno, ya vimos que barras son 6, las podemos contar. Reacciones, pues son 4 porque son 2 apoyos fijos. Y el número de nodos, pues ya aquí vemos claramente que son 4. Si haces esta operación, el grado hiperestático te tiene que dar igual a 2. Ahora bien, para las fuerzas redundantes, aquí hay algo importante que remarcar. Se tienen que contabilizar primero, bueno, un número de fuerzas redundantes igual al grado hiperestático. Voy a ya quitar la fórmula de la pantalla. Sin embargo, si tomamos en cuenta el grado hiperestático aquí en este caso es 2, si tomamos en cuenta que debemos de elegir 2 fuerzas redundantes,
a ver, vamos a, bueno, nos llevaría a quitar un apoyo de los dos, es decir, a quitar este o el de acá arriba y ya serían dos. Esa es una opción. La otra sería quitar dos fuerzas en X o dos fuerzas en y de manera que estos apoyos se transformen en apoyos móviles. Sin embargo, todas esas selecciones nos llevan a estructuras inestables. Si recuerdan, habíamos dicho que una estructura es estable, no siempre, pero en la mayoría de los casos que tratamos, si tenemos un apoyo de este tipo o una combinación de este más este. Si tenemos, este no puede ser porque es una armadura. Entonces esta opción queda descartada. Y la única opción sería esta. Pero como ya dijimos, si quitamos alguno de los dos apoyos, queda solo esta. Y nos faltaría el apoyo móvil. De lo contrario, quitando dos fuerzas en Y o dos fuerzas en X, tendríamos dos apoyos móviles, por lo cual nos faltaría esta. Entonces, en este tipo de estructura, me refiero a la que tenemos en la pantalla, no podemos elegir las dos fuerzas redundantes con las opciones que acabamos de mencionar. Voy a quitar esta indicación. Tenemos que pensar un poquito más la solución. Aquí voy a poner las reacciones que surgen a partir de los apoyos. Entonces, con la indicación que acabamos de dar, o sea, acerca de los apoyos, ¿cuáles serían las opciones? Ahorita, por el momento, hay que olvidarnos del grado hiperestático. Para volver a esta estructura isostática y estable, ¿cuál de estas fuerzas podremos quitar? Pensemos un momento, olvidémonos por el momento del grado hiperestático. A ver, aquí comentan. Hacer uno móvil y uno fijo. Muy bien. Para llegar a la solución que dijo la compañera, la compañera o compañero, perdón, sí, de la compañera, bueno, si dejamos uno fijo, no sé el que sea, por ejemplo, B, puede ser A, pero bueno, ahorita vamos a tomar este. Debemos de quitar una de las reacciones del otro apoyo, ¿sí? Ajá. Bueno, ahorita se acaba de comentar si alguna barra, de hecho la opción es adecuada, es lo que debe hacerse, lo comentamos en un momento. Entonces, podríamos quitar, por ejemplo, esta o por ejemplo esta, alguna quitaríamos alguna de estas, por ejemplo, señal, y debemos de quitar alguna de las barras. Sin embargo, hay que recordar que en armaduras la geometría que debe quedar es
una que se construye a partir de triángulos. Por ejemplo, si quitamos esta barra, miren, por ejemplo, si quitamos esa barra, queda una geometría de triángulos. Incluso podríamos quitar la otra. Y queda lo mismo. Entonces, con estas selecciones de fuerzas redundantes, ya cumplimos el requisito de que el grado hiperestático sea 2. Aquí, insisto, podemos quitar esta, o incluso esta, o esta otra. Con alguna de esas 4 de elecciones, pero solo una, hacemos un apoyo móvil y el otro fijo, y la otra fuerza redundante sería esta barra o esta otra. Entonces, a ver, díganme alguna opción, o sea, un par de fuerzas redundantes a partir de todas esas opciones que ya manejamos para trabajarlo en este momento. Bx. Bx, ajá. Y la barra que va de dónde a dónde? De A a C. A C. Entonces, quedaría lo siguiente. Espérenme un momento. Dejen aquí, tomo captura para tenerlo después. Entonces, quedaría lo siguiente. Eliminamos esta y eliminamos esta otra. Obviamente, este apoyo se transforma en móvil. Y con eso dense cuenta que ya tenemos una armadura isostática, ¿sí? Como las que se resuelven en estructuras isostáticas, de hecho. ¿Sí? Sin embargo, bueno, ahorita lo que puedo notar así de inicio es que, bueno, vamos a analizar la opción que dijo el compañero. Es interesante por la siguiente razón. Bueno, este se vuelve apoyo móvil. Crea un par de fuerzas. Sí, y ya son dos, ajá, sí, se refiere justamente al momento. Vean lo siguiente, si hacemos sumatoria de momentos alrededor del nodo A, recuerden que esto tiene que ser igual a 0, nos vamos a parar justo aquí. Entonces, hacemos sumatoria de momentos alrededor del nodo A. Dense cuenta que esta fuerza pasa por el punto, entonces se elimina. Esta fuerza también pasa por el punto, se elimina. Y esta también, aunque esté hasta acá, pasa por el punto. Entonces, estas tres fuerzas se eliminan y nada más nos quedan por considerar esta y esta otra. Entonces, vamos a tomar en cuenta las que quedaron. Respecto del nodo A, esta gira en sentido horario y esta también gira en sentido horario. Entonces sería 8 por 1.5 más 6 por 2 igual a 0. ¿Qué notamos en esta ecuación? Que no hay No incógnitas. hay reacciones.
Sí, bueno, voy a resumir las dos observaciones que acaban de decir porque las dos tienen razón, nada más que se pueden englobar en una sola frase. La ecuación no se cumple, ¿o sí? ¿Cuánto nos da? A No, ver, dejen ver nada más el resultado numérico. Nos da 24. 24 igual a 0. ¿Esto es cierto? no, No, no es cierto. Exacto, como dice la compañera. Entonces, ¿qué significa esto? Que la estructura es inestable. Fíjense, aquí salió un caso interesante. De hecho, lo comentamos al inicio, ¿no? O sea, cuando puse este diagrama. En la mayoría de los casos funciona esta observación, pero no en todos. Lo hemos dicho desde el inicio. Este es un ejemplo donde no funciona. ¿Cómo lo remediamos? Eligiendo otra fuerza redundante en lugar de la que se seleccionó hace un momento. AX, ajá. Puede ser AX o puede ser BX. Tomemos bueno, perdón, dejar BX, no que se elija. Miren, vamos a considerar nada, o sea, la observación que puso el compañero, AX es correcta, pero vamos a tomar en cuenta a BY para seguir manejando el mismo apoyo y ver que eligiendo la otra se resuelve el problema. Quitamos esta y quitamos esta. La barra no hay problema. Entonces, este se vuelve móvil y hacemos otra vez sumatoria de momentos alrededor de A. Bueno, ya teníamos, ¿no? Que era 8 por 1.5 más 6 por 2. Pero dense cuenta que si nos ubicamos aquí, esta fuerza pasa por el punto, esta también, pero esta no. Entonces queda, ¿sí? Y genera momento. En este caso gira antihorario y es negativo. Menos Bx por 2 también, igual a 0. Y en este caso, esta ecuación sí tiene solución. Vamos a tomar en cuenta lo que dijeron los compañeros. Hubo un comentario muy preciso en la cual el compañero dijo que no había reacciones. Aquí sí las hay. Entonces, dense cuenta que el problema se resolvió al elegir la otra fuerza redundante en lugar de la que habíamos propuesto inicialmente. Entonces, cuando les suceda eso, bueno, aquí la observación sería que elijan otro conjunto de fuerzas redundantes y se resuelve el problema. Nada más hay que tener cuidado en esto. Entonces, la manera de darnos cuenta si la estructura es estable o no lo es que las ecuaciones de equilibrio no se cumplen o en alguna no hay reacciones como lo vieron hace un momento con la explicación que se dio. Entonces, vamos a elegir como fuerzas redundantes BY, que es la que quitamos, y la fuerza le vamos a llamar M, N, bueno, vamos a llamarle si quieren fuerza, que va de A a C. Vamos a llamarle N, después vemos. Entonces, esas serían las dos fuerzas redundantes que vamos a elegir. No sé disculpe, si hay dudas hasta aquí. sí, yo tengo una duda, a lo mejor me voy a regresar un poco, pero no me ha quedado claro todavía por qué como que quitó la barra. Ah, ya, sí, no te preocupes, lo checamos. Mira,
El grado hiperestático, como lo comentamos al inicio, es 2. Entonces significa que debemos de quitar 2 fuerzas redundantes. Por ejemplo, perdón, debemos elegir 2 fuerzas redundantes. Por ejemplo, olvidémonos por el momento de la barra, ¿no? Así como dices, ¿no? O sea, vamos a suponer que no elegimos ninguna de las barras como fuerzas redundantes. Entonces debemos de elegir alguna de estas 4. Bueno, de hecho 2. ¿Cuáles elegirías como fuerzas redundantes? Puede ser cualquiera de las del apoyo B. Por ejemplo, vamos a tomar el apoyo B. Voy a pasar el diagrama para acá. Quitamos las 2 del apoyo B. Entonces, ese apoyo se elimina y queda esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ya con esto, pues, si te das cuenta, al haber quitado las fuerzas redundantes, tenemos a la estructura primaria. No sé si te queda claro esto. Sí, hasta ahí voy bien. Sí, hasta aquí va bien. Entonces, recuerda que en cierto momento tenemos que calcular las reacciones. Entonces, cuando calculamos las reacciones, empezamos por, bueno, como recomendación, la sumatoria de momentos en donde hay más incógnitas igual a 0. En este caso, ¿cuál es el nodo donde hay más incógnitas? En el B. En el B. Bueno, de hecho, nota que aquí no hay incógnitas. Tomemos el nodo, sí puede ser el B, pero tomemos el nodo A. Ok. O si quieres el B, mira, para que no, no haya interrupciones en el razonamiento que tú tienes y vamos a llegar a la misma conclusión. Bueno, tú elegiste B y vamos a hacer sumatoria de momentos alrededor del nodo B, ¿sale? No pasa nada, o sea, llegamos a la misma conclusión. Igual ya ¿Sí, me dime? quedó claro con el A, si quieres seguimos con ese. Bueno, entonces, con el nodo A. Si nos ubicamos aquí para tomar los nodos, date cuenta que esta fuerza pasa por el punto y esta también. Entonces, recuerda que para los momentos, las fuerzas que pasan por el punto se eliminan y, por lo tanto, esta no genera momento ni esta otra. Solo nos falta considerar esta y la de aquí. Entonces, esta nunca va a pasar por el punto, esta tampoco, y entonces sí generan momento. Esta gira en este sentido y esta gira en este sentido alrededor del nodo A. ¿Hasta aquí te queda claro? Sí. Sí, entonces, las dos fuerzas que quedaron, si te das cuenta, son horarias o positivas. Entonces es 8 por 1.5, o sea, esta distancia, y la de 6 es con respecto a esta distancia. Y date cuenta que la ecuación me dice que la sumatoria de momentos tiene que ser 0, por eso es que lo igualo a 0. Y no sé si te puedes dar cuenta que aquí sucede lo que comentamos hace un momento. Esto te da 24, pero tiene que ser igual a 0. Sí, no se cumple. No se cumple. Entonces, con solo una ecuación que no se cumpla, o sea, no es lo mismo, o sea, con solo una, pueden cumplirse varias, pero si una de las ecuaciones no se cumple, entonces la estructura es inestable. Entonces, por eso es que no podemos elegir ese conjunto de fuerzas redundantes como el definitivo, porque nos va a llevar a esta situación. Y cuando ocurre esto, ya no podemos continuar. O sea, si seguimos, pues vamos a obtener números, pero todo va a tener errores. Entonces, cuando sucede esto, nos indica que la elección de fuerzas redundantes fue incorrecta. Esto nos va a pasar
para todo conjunto de dos fuerzas que elijas a partir de los apoyos. Por eso es que tomamos solo una de los apoyos y una de las barras. O sea, esa es la razón por la cual tomamos las barras. No sé si te queda claro aquí o te quede alguna otra duda. No, sí, ya me quedó claro. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces sería esa situación. Ahora, también no se vayan a confundir en el siguiente, en el siguiente caso. No es lo mismo tener 0.02, por ejemplo, igual a 0, que esto. ¿Qué sucede aquí? No sé si lo puedan notar. Tal vez que la diferencia es muy poca. Ajá, exacto, eso es. Eso es. Si se dan cuenta, nosotros nunca utilizamos todas las decimales que nos da, por ejemplo, la calculadora para hacer los procedimientos que estemos viendo. Tomamos solo unas cuantas decimales. Entonces eso nos lleva a errores de aproximación, lo que puede llevar a este tipo de cuestiones. Cuando sucede esto, generalmente son errores de aproximación y pues dense cuenta que esto es casi cero. ¿Sí? Generalmente este tipo de cosas se toman como válidas porque pues es un error muy mínimo. Pero aquí, pues ya no es nada mínimo. No sé si les quede claro. Bueno, continuamos entonces. Entonces, por todo esto que se comentó, esta es una, perdón, Belle, es una fuerza redundante y esta que acabo de señalar también. Ahora, a partir de esto, lo que sigue es la construcción de las estructuras primaria y secundarias. Para la estructura primaria, recuerden que quitamos las fuerzas redundantes de la estructura original. Entonces, de hecho, vamos a quitar esta y esta. Entonces, dense cuenta que este apoyo se transforma en móvil porque solo tenemos una reacción. Entonces, este apoyo se transforma en móvil y aquí tenemos a la estructura primaria. Si hay alguna duda me dicen. Luego, necesitamos un número de estructuras secundarias igual al grado hiperestático. Por lo tanto, tenemos dos estructuras secundarias. Esta no. Recuerden que a la estructura secundaria, vamos a quitar esto, debemos de, bueno, ahí ya quedó eso, retirar todas las fuerzas redundantes, perdón, todas las fuerzas originales. Voy aquí a borrar las distancias porque ya las tenemos en la estructura que tenemos al lado izquierdo. Esto lo voy a poner por aquí. Los nodos, pues de alguna manera ya
los tenemos igual de este lado. Nada más le voy a, para no saturar la pantalla. Entonces, recuerden que la estructura, las estructuras secundarias, le retiramos todas las fuerzas originales, o sea, dejamos a la estructura sin fuerzas. Aquí está. Y a cada una le ponemos solo una de las fuerzas. Perdón, de hecho, aquí estoy cometiendo un error. Espérenme un momento. El apoyo móvil no debe de ir así como está indicado. Si se dan cuenta, debe de ir en este sentido. Porque así está la reacción. Entonces, este no va así. Va en este sentido. Ahí están, aquí están las dos estructuras secundarias. Entonces, recuerden que a las estructuras secundarias, una a una, le ponemos cada una de las fuerzas redundantes con valor unitario. Entonces, tenemos dos fuerzas redundantes. Una que surgió a partir del apoyo y otra barra. ¿Cuál quieren manejar primero? BY. Entonces, ponemos la fuerza unitaria en BY con valor 1. Y entonces la otra tiene que ser la barra. Pues dense cuenta que la barra iba en este sentido. Entonces, para poner la fuerza redundante de la barra, ponemos la fuerza en los nodos en los que estaba conectada la barra. O sea, estas dos fuerzas me representan a la barra. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Bueno, si no la hay, entonces ya tenemos la parte de las estructuras primaria y secundarias. Lo que sigue es la parte de los elementos mecánicos. Sin embargo, aquí tengan en cuenta que generalmente lo que estábamos haciendo en los ejemplos anteriores era encontrar los momentos internos de las estructuras que estábamos analizando. Pero en armaduras no hay momentos. Entonces, lo que vamos a obtener son las fuerzas normales, ¿sí? O las tensiones en las barras, ¿sí? Algunos también los conocen como fuerza axial. Para esto vamos a recurrir al método de nodos. Voy a dar como ejemplo dos nodos de una estructura y el resto, pues nada más voy a dar los resultados. Voy a comenzar con la estructura primaria. Voy a borrar lo que está en pantalla. Recuerden que ahorita que se corte la sesión, inician con los mismos datos.
Entonces, vamos a iniciar con el método de nodos para encontrar los elementos mecánicos. Y antes que nada, perdón, aquí lo que omití al principio es el cálculo de las reacciones. Ya hemos visto en varias ocasiones ejemplos de las reacciones. Si quieren que demos uno más, lo hacemos. Si no, pues ya damos el resultado como, bueno, de manera directa para todas estas estructuras. ¿Qué es lo que quieren hacer?